Legislación alimentaria. La legislación alimentaria son todas esas leyes, resoluciones, decretos que están enfocados al mejoramiento y a la calidad de los productos. Son todas esas directrices que me dicen qué debo de hacer, qué pasos debo hacer, paso por paso, para que el producto salga de buena calidad. La legislación me va a decir qué es una buena práctica de manufactura. La legislación me va a decir cómo debe ser el establecimiento, qué tipo de material debo usar, qué no debo usar, si debo hacer curso de manipulación de alimentos, como en este caso. O sea, la legislación alimentaria son muchos artículos, muchos articulados, muchos decretos, muchas resoluciones que están enfocadas al mejoramiento de los procesos. Vamos a mirar las instituciones que controlan y vigilan a los establecimientos de alimentos, ya sea empresas, restaurantes, comidas callejeras, porque las comidas callejeras hay hay establecimientos que también son controlados y son vigilados, pero no todos. Un establecimiento no me va a vigilar a todo. O sea, para eso hay diferentes, que son, vamos a llamarlos las IBC. Las IBC son las instituciones de vigilancia y control. Las más importantes, la más importante en este caso sería el INVIMA. ¿Qué es el INVIMA? El INVIMA es el Instituto Nacional de Vigilancia y Control de Alimentos, pero no es el único. El INVIMA también podemos ver lo que es las entidades territoriales de control, que son las seccionales de salud, y las secretarías de salud municipales. Las secretarías de salud municipales. ¿Cuál es la diferencia entre la seccional de salud y las secretarías municipales? La seccional de salud es la seccional de salud del departamento, que es el que controla a las secretarías de salud municipales. Entonces, en Bello hay una secretaría de salud, en Copacabana, en todos los departamentos, en todos los municipios de los departamentos, cada municipio tiene una secretaría de salud, porque una seccional de salud de un departamento, o sea, no se puede encargar de todo. Si hay un problema de salud pública, una contaminación en Nechí, o para no ir más lejos, en Envigado, la seccional de salud de Antioquia obviamente no va a hacer presencia directamente, sino que la va a hacer directamente es la Secretaría de Salud del municipio. Los municipios tienen las secretarías de salud que controlan todo lo que son los restaurantes, todo lo que son las comidas callejeras, las carnicerías. Entonces, esto los podemos llamar entidades territoriales de control. Y vamos a mirar qué es el INVIMA. Como les dije, el INVIMA es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, es el encargado de inspeccionar y vigilar establecimientos productores y comercializadores de alimentos. Además, es el instituto encargado de otorgar la autorización de alimentos procesados y empacados. Miremos bien esta definición. Entregar autorización a los productos procesados y empacados. Cuando me refiero a los productos procesados y empacados, es que al producto se le dio una formación, se formó el producto. ¿Cómo así que se formó el producto? Obviamente que al producto natural, ejemplo la carne, una carne de res, a ese producto si se transformó en un chorizo o en un jamón, una mortadela o cualquier otro producto cárnico, se le dio una formación. Y si ese producto es empacado, ese producto debe tener un registro. Ya vamos a mirar qué es registro
qué es permiso y qué es notificación. Entonces, a ese producto que fue formado se le debe hacer un control. El INVIMA controla lo que es todos estos productos procesados. El INVIMA se encarga de vigilar y controlar todos los productos formados en las empresas. Generalmente todos los productos formados se dan en las empresas, microempresas y medianas empresas de alimentos. Una carnicería, ¿ustedes qué creen? ¿Quién controla una carnicería? Las carnicerías, como lo dije anteriormente, las controlan las secretarías de salud, las secretarías municipales. Si en esa carnicería, por ejemplo, se hacen chorizos, se empacan y se distribuyen, el INVIMA entraría a controlar ese producto como tal. Pero si en la carnicería se hacen chorizos, se cuelgan, no sé si han visto que en las carnicerías se cuelgan los chorizos y se venden para el consumo, ahí no pasa nada. ¿Por qué? Porque los productos naturales vendidos para el consumo no necesitan ningún tipo de registro, notificación o ningún permiso sanitario. Si el producto fue formado, obviamente sí. Entonces, tener en cuenta eso. ¿Quién controla cada establecimiento? Entonces, miremos el lugar donde estoy laborando, donde ustedes están laborando y se preguntan, ¿qué productos hacemos acá? Yo trabajo en una carnicería, entonces el INVIMA va a visitarme, no me va a visitar el INVIMA. Si yo hago chorizos y los vendo para el consumo inmediato, ¿el INVIMA me va a visitar? No, porque es para el consumo inmediato. Si yo hago chorizos y los empaco, les pongo una etiqueta, una tabla nutricional, el INVIMA sí va a controlar como tal. Ya vimos, entonces, el INVIMA lo que va a hacer es otorgar lo que es un permiso de distribución de los alimentos procesados. Tenemos registros, tenemos permiso sanitario y tenemos notificación sanitaria. Cuando nosotros vamos a los centros comerciales, a comprar algún producto cárnico o al mercado, nosotros que nos fijamos primero, o un yogur, un lácteo, nos fijamos primero que todo en el lote de vencimiento y también si tiene registro o no tiene registro. El registro es el documento expedido por la autoridad sanitaria, en este caso el INVIMA, mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica, hablamos de la empresa, para fabricar, envasar e importar un alimento con destino al consumidor humano si este alimento es de alto riesgo. No me quiero adelantar al curso, más adelante vamos a hablar de lo que es alimento de alto riesgo y voy a enfocarme un poquito en eso. Pero el registro sanitario se le dan a aquellos alimentos que son muy susceptibles de contaminación. Entonces, estos productos, los lácteos, deben de tener un registro sanitario. Permiso sanitario es el documento expedido por la autoridad sanitaria correspondiente, en este caso el INVIMA, mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, envasar e importar un alimento de destino humano con mediano riesgo para la salud pública. El permiso se le otorga a aquellos alimentos que no son muy susceptibles a la contaminación, una grasa, por ejemplo, una emulsión, todas esas clases de aceites se les dan permisos, y la notificación sanitaria se les otorgan a aquellos productos procesados que no representan ningún peligro para la salud humana. Los registros, los permisos y las notificaciones, ¿cómo están en los productos? Miramos, los registros se les denomina con las siglas RSIA, Registro Sanitario para Alimentos. Tiene un número consecutivo y un año de expedición. Vamos ahí. El permiso sanitario, lo mismo, PSA, Permiso Sanitario para Alimentos. Acá cambia, acá primero se pone el año y después el número consecutivo. Y notificación sanitaria para alimentos, un número consecutivo y el año de expedición.
Dentro de las legislaciones alimentarias, como me referí ahorita, las legislaciones alimentarias es un universo, igual que los alimentos, o sea, abarca muchísimo. Va a ser muy diferente una norma para cárnicos que para lácteos, o sea, vienen del animal, son derivados de los animales, pero no es lo mismo, el proceso no es el mismo. Entonces, va a haber normas y decretos especialmente para cárnicos, normas y decretos especialmente para lácteos. Acá también voy a hablarle un poco de las bebidas, o sea, porque las bebidas de licor, hay bebidas que también aplican el curso de manipulación de alimentos. A las personas que van a trabajar en una empresa de licores se les exige curso de manipulación de alimentos. Entonces vamos también ahorita un poco a hablar de eso, pero vamos a enfocarnos más que todo es en la parte de alimentos. Entonces, las normatividades de los alimentos y las bebidas, tenemos la resolución 11488, que es para alimentos que son para niños, la resolución 2674 de 2013, que es en la que nos vamos a enfocar principalmente en este curso. La resolución 2674 es la resolución, o sea, es la Biblia para las personas que trabajan con alimentos, por decirlo así, es la base de todo. La resolución 2674 es la que nos exige nosotros, en las empresas, cómo tienen que trabajar. La resolución 5109, que está enfocada en lo que es rotulado y empaque de los alimentos, también es muy importante conocerla. El decreto 1686 de 2012, que es para bebidas alicoradas. La resolución 2154 y el decreto 616, que es para lácteos. Vamos a hablar un poco de la resolución 2674 de 2013. Cuando hablamos de alimentos, nos vamos a referir muy especialmente a lo que es la resolución 2674 de 2013. Esta resolución 2674 es la guía para trabajar con alimentos. Es de 2013, fijémonos bien que es nueva, entre comillas, es nueva. La pregunta sería, ¿qué había antes de la resolución? ¿Cómo eran las normas de alimentos antes del 2013? La primera que nos encontramos es una ley, que es la ley 9 de 1979. Muy antigua, por cierto. Después se modificó por el decreto 3075 de 1997. Después de la ley novena de 1979, o sea, ¿cuántos años pasaron? Pasaron muchos años para realizar un decreto un poco más actualizado, porque ya la ley 9 está un poco desactualizada, o sea, ya son bastantes años y siempre estaba muy desactualizada. Se hizo el decreto 3075 del 97, donde se dio más, se profundizó más en lo que es los alimentos. O sea, se habló más de calidad, se habló más de los procesos, de diseño de las plantas, de materiales, o sea, ahí abarca todo lo que es las empresas de alimentos. Después en el 2013 salió la resolución 2674. Vamos a fijarnos en esto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una ley, un decreto y una resolución. Esa es como la pirámide de importancia. Una ley más importante que un decreto y un decreto más importante que una resolución. Es como en las empresas. Si lo miramos así, gerente general más importante que coordinador de producción y coordinador de producción más importante que supervisor. Entonces, un supervisor no puede, por decirlo así,
despedir a un coordinador, pues eso no es posible. Pero un coordinador sí podría despedir a un supervisor. Y un coordinador, perdón, no podría despedir a un gerente general, pero eso es ilógico. Pero un gerente general sí podría despedir al coordinador y sí podría despedir al supervisor. Hay muchos, dentro de la parte de alimentos hay muchas personas que dicen que la resolución, derogó el decreto, y eso es mentiras. ¿Por qué? Como lo dije anteriormente, una resolución nunca va a derogar a un decreto. El decreto no derogó la ley 979, no. Simplemente el decreto modificó algunos artículos de la ley y la resolución modificó algunos artículos del decreto. Por decirlo así, lo sirvió como de apoyo, o sea, le dio más insumos para el mejoramiento de los procesos y de la calidad de los alimentos. Claro, nosotros en los alimentos solamente nos vamos a tomar la resolución, así el decreto y la ley no estén derogados, pero es que la resolución es muy completa y es muy actualizada. Entonces la resolución lo que hizo fue modificar algunos articulados. Entonces, la resolución 2674 lo que le hizo fue aportes al decreto 3075. ¿Pero qué aportes le hizo? Un aporte muy importante es al personal manipulador. En el decreto se decía que el personal manipulador debe hacerse exámenes médicos. Exámenes médicos que lo avalen para manipular alimentos, que la persona no tenga ninguna infección, que la persona no tenga concentración de microorganismos patógenos altos, pero no habla nada de capacitación. Entonces la resolución dice, sí, listo, debe haber un examen médico, pero también debe haber una capacitación. ¿Por qué? Si hay exámenes médicos, pero si la persona no está capacitada para manipular alimentos, igual lo va a contaminar, tenga o no tenga alguna infección. Entonces la educación y capacitación se tiene que hacer una vez por año. Y también las empresas deben de garantizar de capacitar internamente a esa persona. También se habló mucho, la resolución modificó la indumentaria del manipulador. La indumentaria del manipulador dice que en el decreto 3075 dice que la indumentaria debe ser clara, pero no solamente tiene que ser clara, sino de que tiene que ser blanca. La resolución dice que no, o sea, no solamente basta con ser clara, porque un color claro puede ser un verde claro o un azul claro, sino que tiene que ser blanca. Igual que también la parte de la infraestructura, todo lo que es las paredes tienen que ser blancas. Se habló también de lo que es la notificación sanitaria. En el decreto 3075 no estaba estipulado lo que era una notificación sanitaria. La resolución dijo que sí tiene que haber una notificación sanitaria, no solamente registro y permiso, sino notificación sanitaria. La resolución 2774 dice que el registro sanitario debe tener una vigencia de 3 años, el permiso de 5 años y la notificación de 10 años. El registro sanitario, ¿por qué 3 años? Debido a que el registro sanitario se le otorga alimentos que son de alto riesgo para la salud pública, que son muy propensos a contaminarse, debe haber un mayor control. El INVIMA controla mucho esto, ya que si un alimento se contamina puede convertirse en un riesgo para la salud pública. El permiso sanitario se le otorgó 5 años de vigencia, permiso sanitario, y la notificación que se le da a productos que no son de alto riesgo, que no tienen problemas, o sea, que difícilmente se me van a contaminar, se les otorgó un rango más grande, que es de 10 años. Entonces la resolución lo que hizo fue modificar algunas partes de lo que me decía el decreto, más no la resolución, no me derogó el decreto. En la resolución 2674
me hablan de las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos, llámese en restaurantes, llámese en empresas de alimentos. Todo eso me va a decir de cómo debe estar construido, de qué material y de qué forma deben estar todas las instalaciones, el flujo de proceso, todo lo que son los hábitos higiénicos del manipulador. Cuando hablamos de edificaciones e instalaciones nos referimos a locaciones y accesos. La empresa, el establecimiento debe estar en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad que represente riesgo potencial para la contaminación de alimentos. Su funcionamiento no debe poner en riesgo la salud y el bienestar de las personas. Cuando nos referimos a esto, nos damos referencia a que la empresa, el restaurante, el establecimiento debe estar construido en un lugar donde no ponga en peligro la salud pública. Debe estar alejado de la maleza, debe estar alejado de cualquier caño, que sea un foco de contaminación. Ya que si está en la maleza, si está construido en medio de un matorral, en medio de, no sé, al lado de una cañería, o sea, fácilmente se me puede infestar de plagas. Entonces hay que mirar el acceso, o que si está construido en un lugar donde haya problemas de deslizamiento. La edificación debe ser diseñada y construida de manera que proteja los ambientes de producción e impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes, así como el ingreso de refugio de plagas y animales domésticos. La edificación debe poseer una adecuada separación física de aquellas áreas donde se realizan operaciones de producción susceptibles a ser contaminadas por otras operaciones o medidas de contaminación presentes en las áreas adyacentes. Como les dije, la construcción como tal debe estar alejada de cualquier foco de contaminación. También deben estar construidas de que, en caso de que no esté, de que esté en un lugar donde sus alrededores no representen ningún riesgo para la salud, sí deben haber separaciones de la puerta, de la entrada hacia el exterior, de tal forma que evite la acumulación de polvo, la entrada de plagas como tal. Los diversos ambientes de las edificaciones deben de tener el tamaño adecuado para la instalación, operación y mantenimiento de los equipos, así como para la circulación del personal y el traslado de materiales o productos. Esto es muy importante porque también las empresas deben de garantizar el flujo de productos. Sí, la empresa si está destinada para hacerme un lote, por ejemplo, día de 1000 productos, y la empresa es muy pequeña, obviamente no me va a cumplir. Edificaciones que faciliten la limpieza y la desinfección. Los equipos, absolutamente todo el flujo de proceso debe facilitar la limpieza y desinfección. El tamaño de los almacenes o depósitos deben estar en proporción a los volúmenes de insumos y de productos terminados manejados por el establecimiento. El almacén de despacho no debe ser muy pequeño con comparación a lo que yo produzco, debido a que si yo tengo una producción muy grande y el almacén es un cuarto muy pequeño, ¿qué va a hacer? Todo es la mercancía, todos los productos se me van a acumular. No me va a quedar espacio para el libre acceso del personal y puede ser un refugio de plagas. Las edificaciones deben estar separadas de dormitorios y no deben compartir entradas con viviendas. Aquí muchas microempresas que quedan en los barrios no están diseñadas para evitar este inconveniente. No sé si han visto que algunas empresas, está la empresa, de la mitad para allá la empresa, de la mitad para acá la vivienda. Entonces la entrada es compartida, por donde entra el personal, entra la señora, entran los niños. Eso no puede ser, debe haber una separación
de las viviendas y de los dormitorios. Las microempresas que quedan en los barrios o en el centro generalmente están separadas. Si la puerta de entrada es la misma para la vivienda y para la empresa, debe haber una separación. No se deben almacenar productos químicos ajenos al proceso. Pasa también mucho. Si yo tengo una empresa de bebidas, yo no tengo por qué tener en el almacén de despacho o en la revisión de materia prima repuestos de mecánica, de carros, una llanta, no. Eso no debe ser, no es permitido, y no se debe permitir el ingreso de animales domésticos. Ahí va el caso también, la importancia de separar lo que es la vivienda de la empresa y también separar las entradas. Si el dueño le gusta mucho las mascotas, no es que yo tengo un perrito y el perrito es muy aseado y yo lo baño todos los días, y yo no lo puedo dejar solo en la casa, me lo llevo a la empresa y yo lo tengo amarradito. Eso es foco de contaminación. Más adelante vamos a hablar de los tipos de contaminación, pero los animales domésticos no pueden estar en las empresas. El abastecimiento de agua potable. El agua que se destina para el proceso debe ser 100% potable. Si el agua que está destinada viene de red pública, podemos tener certeza de que ha sido sometida a procesos de saneamiento y procesos de desinfección. El agua es muy vital para el proceso de los alimentos, para lavar, para desinfectar. Si mi producto lleva agua, yo mirar esa agua de dónde viene, si le hago algún tipo de proceso químico, si la desinfecto, si viene desinfectada o no. Yo debo de garantizar que el agua potable, que el agua de suministro es agua potable. Las redes de conducción por donde va el agua potable deben estar separadas, o sea, no pueden estar en el piso o no pueden estar a mediana altura. Deben estar generalmente, las redes de conducción siempre están en la parte de encima y identificadas por colores, ya que si las redes de conducción están al alcance de las personas, puede ocurrir algún tipo de accidente. Entonces fijémonos en esto, fijémonos en la empresa donde estoy trabajando. Identifiquemos si está construida de tal forma que proteja como tal la calidad del proceso. Miremos si el almacén de despacho, si es óptimo para la producción. Fijémonos si el agua sí es tratada o no es tratada. Fijémonos que el diseño en producción sí permita el libre acceso de las personas o no permita el acceso libre de las personas. A veces en las empresas uno ve, o sea, que la empresa es muy pequeña, o sea, y uno comprende eso. Obviamente las microempresas tienden a ser pequeñas, pero les meten muchas máquinas. Entonces no hay circulación, la persona que está trabajando va a trabajar incómoda, es un problema de salud impresionante. Entonces, si la persona no está cómoda en el trabajo, si la persona está estrecha, que tenga que pasar por medio de canastas, que tenga que hacer un montón de cosas para hacer su trabajo, ¿ustedes cómo creen que la persona va a trabajar? O sea, obviamente va a estar una persona que no va a estar de buen humor, que el ambiente de trabajo no va a ser el indicado, y como lo miramos al principio, el ambiente de trabajo es muy importante, ya que yo debo ser consciente de lo que tengo y de lo que produzco. Entonces, como estábamos hablando, el agua es muy importante para la cadena de producción. Ahora, el agua que de suministro sí es potable, totalmente potable, no lo sabemos, ¿cierto? Igual del agua también se le deben hacer unos análisis microbiológicos y análisis de metales. A veces los metales, o sea, si yo trabajo con lácteos o trabajo con algún tipo de bebida alicorada que tenga lácteo, los metales me afectan mucho en el proceso. Entonces, la calidad del agua depende muchísimo del producto, cómo me vaya a salir. Hay muchas formas para el tratamiento de potabilización del agua, como es la potabilización por ebullición. Consiste en hervir el agua de 15 a 30 minutos.
Este tratamiento es el más usado en los restaurantes. Aparte de que es económico, es muy efectivo. La potabilización por cloro. El cloro lo que hace es desinfectar el agua. Generalmente se le adicionan 3 gotas por litro y se deja reposar por 30 minutos. Si yo no tengo unos equipos para potabilizar, yo lo puedo hacer de estas formas. Y siempre y cuando todo me esté registrado. Durante el curso vamos a hablar de lo que son registros. Para uno garantizar que la resolución 2674 se esté cumpliendo, o si algún sistema de calidad que tenga mi empresa se cumple, yo todo lo debo de registrar. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen en sus empresas y dirán, no, pues que eso siempre me tengo que tomar la temperatura, registrarla, que el peso, registrarlo, que el pH. Vamos a mirar más adelante que esto es muy importante para lo que es la calidad. Entonces, todo debe estar registrado. Si vamos a potabilizar el agua, con qué se va a potabilizar, las concentraciones en caso de que sea con cloro, a qué concentración se va a hacer. Hay otros tratamientos como son con plata iónica, filtros de cerámica que son muy conocidos también, filtro de carbono activado, purificación por ozono y purificación por ósmosis inversa. Los tanques de almacenamiento. La resolución 2674 me dice que todo establecimiento de alimentos, toda empresa que procese alimentos debe tener un tanque de almacenamiento. Un tanque de almacenamiento que me garantice mínimo un día de producción. Un día de producción es mucha agua. Entonces, si yo el día me gasto más de 200 litros, debo buscar un tanque que sea mayor a 200 litros. Si yo casi no gasto agua, entonces miremos a ver cuánto se gasta de agua y yo qué tanque debo de tener. Seguramente en las empresas donde ustedes trabajan, en los restaurantes, tienen un tanque de almacenamiento. Pero ese tanque, ¿qué características debe tener? Ese tanque debe tener algunas características como lo son. Los tanques obviamente deben de ser de color claro, debe ser construido de materiales no porosos, que no tengan grietas, que permitan el aseo, la limpieza y desinfección, que sean impermeables, que no produzcan sustancias tóxicas. Un tanque de almacenamiento debe garantizar todo esto. También debe garantizar lo que es que me pueda permitir la limpieza y la desinfección. Los tanques deben de lavarse periódicamente para evitar la contaminación de lodos que dañan la calidad del agua. Un tanque depende mucho del proceso que yo tenga. Realmente un tanque se lava cada 8 días. Hay personas que lo hacen cada 15 días, pero el agua que está almacenada en ese tanque debe de ser totalmente potable. De ahí que al tanque de almacenamiento se le deben hacer análisis de potabilidad todos los días. ¿Y cómo se hace ese análisis? Por la concentración del cloro. Mirar que la concentración del cloro sí cumpla con los parámetros que me garanticen que el agua es apta para el consumo humano. Si yo garantizo todos los días que ese tanque que está allá, que lo lavo cada 8 días o cada 15 días o día por medio, si lo tengo, que si esa agua está limpia, yo estoy cumpliendo con la norma. Entonces, ¿qué tenemos? Que el tanque debe ser de color claro. ¿Por qué de color claro? Ustedes imaginan un tanque oscuro, un tanque negro, por ejemplo. Obviamente yo voy a mirar, que le digan al operario, vaya mire si el tanque está limpio. La persona va, está limpio, pero lo va a ver limpio porque como es de color oscuro, obviamente la mugre no se le va a ver. En cambio, si es un color claro, es más fácil de que las suciedades se le vean y mirar si el tanque necesita lavar o si por el contrario está limpio. Entonces, miremos algo. Ahorita les hablaba del tiempo, o digamos del tiempo que de cada cuánto se lava el tanque. Eso depende mucho
de cada cuánto el tanque, las revisiones periódicas que yo le hago, el tanque cómo está. Si yo veo que el tanque, o sea, todos los días se me ensucia, todos los días hay que lavarlo. Si yo veo que el tanque cada 8 días se me ensucia o a los 8 días está limpio con los análisis que yo le hago, entonces cada 15 días lo puedo lavar. Eso depende mucho de la calidad y el material. Hablamos un poco entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Hablamos de la calidad del agua, de los tanques, de la locación como tal, de la construcción de las empresas, en qué sitios deben estar y en qué otros sitios no deben estar. Y vamos a profundizar un poco de su interior. Entonces, ¿cómo debe ser? Las instalaciones sanitarias, las empresas y microempresas deben de contar con baños y vestieres. Es muy importante tener en cuenta que toda empresa debe contar con mínimo un baño y un vestir. Esto debe ser un baño para hombres y un baño para mujeres, igual que un vestir para mujeres y un vestir para hombres. Cuando me refiero a vestir, me refiero a los lockers. Los baños, bueno, en caso de que sea una microempresa, digamos que sean menos de 6 empleados, el baño puede ser compartido, pero si es de más de 6 empleados, es importante tener un baño para mujeres y un baño para hombres. Las instalaciones sanitarias deben de contar con papel higiénico, dispensador de jabón y desinfectante, implementos desechables o equipos automáticos para el secado de manos y papelera para accionamiento directo o manual. Debe contar con todo esto, debe garantizar, esto sí es una obligación, tener papel higiénico, tener jabón desinfectante y jabón para las manos. Esto es muy importante debido a que si yo no tengo jabón desinfectante, si yo no tengo jabón para lavarme las manos, yo no puedo garantizar que el producto me salga de buena calidad. Si el jabón se me terminó y yo no, es que yo no tengo plata para comprar más jabón, mañana lo compramos. En ese día el operario no se va a lavar las manos o se las va a lavar pero sin jabón. Igual con el papel higiénico, y también tener en cuenta que los implementos desechables son muy importantes, ya que evito la reutilización, y la reutilización generalmente cuando yo tengo un trapo para secarme las manos, un trapo de tela, casi siempre eso no lo lavo, o sea, porque no hay tiempo de lavarlo, entonces el trapo va a mantener sucio. Por eso es importante tener papel desechable. Y el secado de manos, aquí con el secado de manos generalmente siempre se usa es con papel. El secado de manos que es por aire secado no es muy recomendable, porque el aire secado lo que hace es recircular, estar en el ambiente, y al llevarse todos esos microorganismos que tenemos en las manos, me lo va a esparcir por todo el ambiente, y lo que va a hacer es que se va a contaminar más mi espacio. Se deben implementar grifos con accionamiento no manual, con dispensador y jabón desinfectante. ¿Por qué los grifos de acción no manual? ¿Por qué creen ustedes? Exactamente. ¿Por qué? Si es no manual, cuando es no manual quiere decir que es de pedal. Entonces el pedal lo que hace es evitar que yo con la mano, que ya me la lavé, que ya me la desinfecté, que yo con mi mano limpia coja el grifo y lo cierre, porque al coger el grifo y cerrarlo, lo que estoy haciendo es volverme a contaminar y no hago absolutamente nada. Entonces es importante los grifos con acción de pedal. Tener avisos alusivos al correcto lavado de manos. Siempre, esto sí es obligatorio, que tener un aviso de cómo debe ser el correcto lavado de las manos. Debe haber avisos alusivos a las buenas prácticas de manufactura pegadas donde están los grifos. Entonces, yo tengo el grifo donde me lavo las manos, y arriba deben haber unas indicaciones de buenas prácticas de manufactura. Generalmente los avisos es el correcto lavado de las manos, ¿cierto? Paso por paso,
qué debo hacer, cuánto tiempo debo dejar actuar el jabón en las manos. Y también unas buenas prácticas de manufactura es yo en qué momento me debo lavar las manos, en qué proceso y cuándo sí y cuándo no. Generalmente hay que lavarse las manos para todo. Si estoy en el área de producción, el lavado de manos debe ser esencial. Pisos y drenajes. Los pisos con materiales que no generen sustancias tóxicas no deben ser porosos, no deben ser deslizantes, resistentes, impermeables y libres de grietas. Los pisos, ¿por qué libres de grietas? Porque en las grietas se acumulan suciedades. Deben ser resistentes a detergentes, al lavado, al cepillado. Los pisos deben ser de color claro, eso sí, deben ser de color claro, y se debe permitir una fácil limpieza y una fácil desinfección. Las áreas húmedas deben de tener una pendiente mínima de 2%, al menos un drenaje de 10 centímetros de diámetro cada 40 metros cuadrados. En las áreas húmedas, en producción, generalmente debe haber un drenaje de 10 centímetros de diámetro con una inclinación de 2%. Y en las zonas que no son húmedas se debe de tener una pendiente mínima de 1% el piso y un drenaje de 10 centímetros de diámetro cada 90 metros cuadrados. En las cavas se recomienda que el drenaje esté fuera de la cava, que no esté dentro, sino que esté fuera de la cava. Y las rejillas deben estar protegidas deben estar protegidas con el ánimo de que no ingresen plagas, o sea, con el fin de evitar el ingreso de plagas. También sí, de ser necesario tener una trampa de grasa. Las trampas de grasa dependen mucho de, digamos, si en mi área de producción el agua residual tiene muchos compuestos con grasa. Si sale mucha grasa en el agua residual, es necesario tener una trampa de grasa. Las paredes. En el área de elaboración y envasado, las paredes deben ser de materiales resistentes, colores claros, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección. Las uniones de las paredes entre estas y el piso deben ser redondeadas. Deben ser generalmente de media caña, con el fin de facilitar la limpieza y desinfección. Como les dije ahorita, la resolución implementó esto, de que las paredes deben ser totalmente blancas, debido a que si una pared está blanca me puede permitir evidenciar más fácil una suciedad a una pared que no sea blanca. Los techos deben estar construidos de materiales no porosos, que no generen residuos tóxicos, que el material no acumule polvo y que evite la formación de hongos y la condensación. Entonces, los techos, como las paredes, deben ser de materiales no porosos, que no me vayan a generar residuos, y si en los posibles, y si yo tengo techos falsos o dobles techos, garantizar que el material sea impermeable, resistente, liso y de fácil limpieza y desinfección. Es muy importante el material con el que está construido los techos y las paredes, que me pueda permitir la fácil limpieza y desinfección. Cuando son paredes hechas por Superboard, se recomienda que la pintura sea de alto tráfico, o sea, con tal que me garantice la limpieza y desinfección. Entonces, hay materiales como el Superboard, que es muy resistente y me puede servir como o techo o como pared. En cuanto a las ventanas y otras aberturas, en las paredes deben de construirse de manera tal que se evite la entrada y la acumulación de polvo, suciedades, al igual que el ingreso de plagas, y facilite la limpieza y la desinfección. Las ventanas me deben de garantizar que ninguna plaga vaya a entrar a mi lugar de proceso. Generalmente, ¿cómo se cubre una ventana? Se le ponen rejillas,
Lo ideal es que mantengan cerradas, pero en caso de que mantengan abiertas, ya sea para que le brinden más iluminación o para que para que el lugar tenga más aire, sí se debe garantizar con una rejilla que ningún insecto, volador o rastrero me vaya a ingresar ahí. Las ventanas que comuniquen con el exterior deben estar diseñadas de tal manera que evite el ingreso de plagas y otros contaminantes, y estar provistas con mallas anti-insectos de fácil limpieza. Esto es muy importante, ya que en el diseño de las plantas, algunas plantas están tan mal diseñadas que el área de producción, la ventana del área de producción me da hacia el exterior, por ejemplo, y esa puerta me mantiene abierta. O en otros casos, que el área de producción me dé con el área de despacho y el área de despacho las puertas mantengan abiertas. Entonces miremos que debe haber una construcción de tal forma que me facilite a mí y que nos facilite en la empresa y que nos garantice que no va a haber una contaminación del exterior hacia el interior. Y en caso de que yo tenga ventanas, ya sea en despacho o ya sea en la oficina, esas ventanas siempre deben estar con las mallas anti-insectos, con el motivo de que no me ingrese, pues valga la redundancia, ninguna plaga, porque las plagas se reproducen muy fácilmente en sectores, en áreas donde les brinden alimento, donde tengan luz y donde tengan buena humedad. Las puertas deben de tener superficie lisa, no absorbentes. Otra vez. Las puertas, voy a volverme otra vez que no. Las puertas deben de tener superficie lisa, no absorbentes, deben ser resistentes y de suficiente amplitud. Donde se precise, tendrán dispositivos de cierre automático y ajuste hermético. Las aberturas entre las puertas exteriores y los pisos y entre estas y las paredes deben de ser de tal manera que se evite el ingreso de plagas. Las puertas como las ventanas deben de garantizarme el no ingreso de las plagas y no la proliferación de las plagas. Ahora otra cosa, las puertas también pueden albergar plagas, si está construida de tal forma en las esquinas de que tengan alguna grieta, o si está mal construida o la puerta está muy salida de la pared. O sea, todo esto se debe evitar. No deben existir puertas de acceso directo desde el exterior al área de elaboración. Cuando sea necesario, debe utilizarse una puerta de doble servicio. Todas las puertas del área de elaboración deben ser, en lo posible, autocerrables para mantener las condiciones atmosféricas diferenciales deseadas. Las puertas y las ventanas, una puerta nunca me debe dar que no esté en producción y que comparta con el exterior. En el caso hipotético de que esto suceda, en el caso muy hipotético, las puertas deben de tener doble servicio. ¿Cómo así doble servicio? Deben de tener, cuando yo abro una puerta, o sea, deben de estar totalmente ubicadas, de que yo abro una parte de la puerta, la otra me esté cerrada. Si yo cierro una puerta, que la otra me esté abierta. Es como las puertas de doble servicio. La iluminación. La iluminación debe ser de calidad, intensiva, adecuada para la ejecución higiénica y efectiva de todas las actividades. La iluminación se puede dar de forma natural o con lámparas como tal. Esa iluminación me debe garantizar que el empleado me va a trabajar en las condiciones ideales, no una iluminación que sea pobre. O sea, porque una persona está haciendo su trabajo y la iluminación es media, tiene un 50% de iluminación, aparte que la persona me va a hacer un trabajo mal, o sea, porque no va a estar viendo bien o no va a estar con las mejores condiciones, el empleado también se puede enfermar. Puede enfermar de las vistas. Las lámparas y accesorios y otros medios de iluminación del establecimiento deben ser de tipo de seguridad y ser protegidos para evitar la contaminación en caso de ruptura, y en general contar con una iluminación uniforme que no altere los colores naturales. La iluminación debe ser blanca,
Si yo tengo lámparas, las lámparas deben estar protegidas y evitar la proliferación de plagas. Hay lámparas, no sé si han visto ustedes, donde se ven moscos dentro de las lámparas, mosquitos, y eso no se limpia. O que la lámpara no está bien fijada al techo y la abertura puede albergar plagas, hormigas, insectos. Poseerán sistemas de ventilación directa o indirecta, la cual no deben de crear condiciones que contribuyan a la contaminación de estas o a la incomodidad del personal. La ventilación debe ser adecuada para prevenir la condensación del vapor, polvo y facilitar la remoción de calor. Las aberturas para circulación del aire estarán protegidas con mallas anti-insectos y material no corrosivo y serán fácilmente removibles para su limpieza y su desinfección. Bueno, entonces hasta acá, ¿qué llevamos? Llevamos cómo deben ser los materiales, cómo debe ser el diseño de la empresa, qué se permite y qué no se permite. O sea, cuando hablamos del espacio físico, ya hablamos de las áreas de almacenamiento, ya hablamos de un poco de la ventilación, de la iluminación. Ahora vamos a enfocarnos un poco a lo que son los equipos y los utensilios. Que los equipos y los utensilios es un factor también de contaminación. Los equipos y los utensilios van a estar en contacto directo con los alimentos. Entonces, el material para los equipos y los utensilios debe de tal forma construidos que me evite esa contaminación. Condiciones de diseño. Todos ellos deben estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y permiten desempeñar adecuadamente el uso previsto. Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos deben estar fabricados con materiales resistentes al uso, a la corrosión, así como la utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección. El material de los equipos deben estar construido de tal forma que ningún agente químico pueda ejercer una corrosión en él. Generalmente, obviamente en la norma no se habla de ningún tipo de material, pero los equipos y los utensilios siempre lo que se recomienda es que sean de acero inoxidable. Un material que no se debe usar, que esté en contacto con el alimento, es la madera, ya que la madera puede también ser un agente contenedor de plagas. Y también al estar húmedo puede causar un efecto adverso a los alimentos. Todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un acabado liso, no poroso, no absorbente y estar libre de defectos, grietas y otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o microorganismos que afecten la inocuidad de los alimentos. Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser fácilmente accesibles, desmontables para limpieza y la desinfección e inspección. Los equipos, lo que se recomienda en los equipos es que sea de fácil limpieza y desinfección, pero para esto necesita que sean desmontables. O sea, que los equipos se puedan desmontar fácilmente, por partes, o sea, hasta la más mínima, superficie, que el agente limpiador pueda llegar hasta el rincón más escondido de este. Para ello los equipos deben de cumplir con estas condiciones. Los ángulos internos de las superficies de contacto con el alimento deben poseer una curvatura continua y suave, de manera que puedan limpiarse con facilidad. En los espacios interiores en contacto con el alimento, los equipos no deben poseer piezas o accesorios que requieran lubricación ni rosca de acoplamiento u otras conexiones peligrosas. Es muy importante esto, que el equipo no tenga que ninguna de sus piezas se pueda engrasar. ¿Por qué? Porque al eso estar en contacto con el alimento, al esta pieza engrasada estar en contacto con el alimento, lo puede contaminar. Entonces,
todas las superficies que estén en contacto con el alimento debe ser lisa, de material que no sea poroso y que no se pueda, digamos que ninguna de sus piezas se pueda lubricar, ninguna rosca, ningún acoplamiento. Las superficies de contacto directo con el alimento no deben recubrirse con pinturas u otro tipo de materiales desprendibles que representen un riesgo para la inocuidad del alimento. Los equipos deben estar en el lugar de proceso ubicados de una forma lógica. ¿Cómo así con una forma lógica? Yo sé que ustedes, después de ver este video, van a ir a la empresa y van a mirar si, o el restaurante, si todos los equipos están ubicados de una forma lógica. Entonces, ¿a qué nos referimos? La forma lógica es, ¿cuál es el proceso o cuál es la cadena de producción? Materia prima, ensamble o producción. Yo cuando hablo de producción me refiero a lo que es ensamble y lo que es formado del alimento, empaque y despacho. Generalmente las empresas se les recomienda que el proceso vaya en U. En U o en L. Cuando es una microempresa y solamente tenga una entrada y una salida. ¿Qué se recomienda? Que la parte de materia prima sea que quede a la entrada quede al exterior. O sea, que sea lo primero que yo me encuentre. La entrada de materia prima. Ubiquémosla acá, materia prima. Porque de aquí me va a llegar todo. Me va a llegar toda la materia prima. Acá lo van a descargar y se le va a dar una ubicación en la parte de almacenamiento. Después debe pasar a la parte de formado. La parte de formado, que es la parte donde debe ser un poco más limpia. La parte de formado porque donde el alimento se me va a formar. La parte de formado que implica lo que es pesaje, todo lo que es la parte de los ingredientes, la adición de ingredientes. Toda esta parte, que es la parte de formado, debe ser muy amplia. Y por acá nos vamos a encontrar a lo que es empaque. Empaque, que es lo que me va a llegar de acá, del área de producción, del área de formado, que me va a llegar acá listo para ser empacado, y acá la parte de despacho. Listo, entonces, mirándolo de esta forma, tenemos una U, ¿cierto? ¿Y qué podemos decir? En las empresas de alimentos también se califica las áreas si son sucias, limpias y muy limpias, por decirlo así. Entonces, la parte más sucia es la materia prima. Es la materia prima donde me va a llegar el producto natural. Si trabajo en una empresa de cárnicos, me van a llegar las canales de todo lo que es la carne, y obviamente la carne va a llegar con un grado de contaminación. Acá va a tener un proceso, se pasa a formado, que ya se va a someter a temperatura, se van a eliminar algunos microorganismos y pasa a la parte de empaque, que es la parte más limpia. Todos estos accesos, materia prima, formado y empaque, deben estar separados. La persona que está en materia prima no tiene por qué estar acá en el área de producción, y la persona que está en producción no tiene por qué estar aquí en empaque. O sea, son sitios que se deben de respetar. ¿Qué pasaría si una persona que recibe las canales pase por formado a saludar a algún amigo, y después pase empaque a saludar al otro amigo? Va a haber contaminación cruzada. Ya vamos a hablar un poco de la contaminación cruzada más adelante, pero a lo que me quiero referir es que siempre debe haber un proceso lógico, y dentro de la parte de formado podemos ver que también debe haber una secuencia lógica de los equipos. ¿Cómo así secuencia lógica? Un ejemplo. Una secuencia lógica es reducción de materia. Vamos a enfocarnos en la parte de panificación. La parte de panificación consta de un mezclado, ¿cierto?, amasado, un formado y lo que es la parte de las cavas de fermentación
y se pasa luego a los hornos. ¿Listo? Entonces debe haber un sentido lógico. Miremos acá. Primero, ¿qué debe haber en una empresa de panificación? Una mezcladora. Una mezcladora. Después va a haber alguien que va a amasar esa mezcla que va a salir, que la va a amasar. La va a amasar. Va a haber otro que le va a dar un formado al producto. Después va a pasar a lo que es la cava de fermentación. Y luego va a pasar a los hornos. Y de los hornos va a pasar luego a lo que es la parte de empaque. Esto es una secuencia lógica. ¿Por qué? La mezcladora yo no puedo ponerla donde está el formado y el formado acá. No. Siempre hay una secuencia lógica. Primero la mezcladora, luego la amasadora. ¿O qué pasaría si yo pongo por acá el horno? Por acá el horno y aquí la mezcladora. O sea, sería hacer todo esto hasta la cava y devolverme. No. El producto debe de caminar. El producto siempre debe ir para adelante. No, vas a cierto punto y se retrocede, no. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo acá tengo el horno y acá tengo la mezcladora, la amasadora, acá lo formo, la cava de fermentación, acá se me puede contaminar el producto? Entonces, de pasarlo acá al horno, y obviamente eso por tiempos también sería un desorden, por decirlo así. O sea, cada quien se encarga de hacer su proceso. Entonces es muy importante mirar la secuencia lógica de los procesos. Ustedes van a mirar en su puesto de trabajo si están cumpliendo con esto o no. Las distancias entre los equipos y las paredes deben también de garantizar la correcta limpieza y la desinfección. Un equipo no puede estar pegado a la pared, y además si es un equipo grande, pues no se puede. Un horno, por ejemplo, un horno no puede estar pegado a la pared, sino que debe estar alejado generalmente unos 60 centímetros. Para evitar, aparte de la acumulación de plagas y de polvo, también garantizar la limpieza y la desinfección. También los equipos como tal, hablando de esa secuencia lógica, debe haber una distancia prudente, no todo pegado, porque puede ocurrir un accidente. Entonces, es importante conocer todas estas normas, todos estos requisitos para garantizar, aparte de una eficiencia en el trabajo, también uno estar, en un lugar que sea el adecuado para uno trabajar y poder procesar alimentos inocuos y alimentos de calidad. Los diversos ambientes de la edificación deben tener el tamaño adecuado para la instalación, operación y mantenimiento de los equipos, así como para la circulación del personal y el traslado de materiales o productos. Estos ambientes deben estar ubicados según la secuencia lógica del proceso, desde la recepción de los insumos hasta el despacho del producto terminado, de tal manera que se eviten retrasos indebidos y la contaminación cruzada. Conforme a lo anterior, podemos ver entonces que es de suma importancia que los locales tengan un espacio amplio por el cual se pueda desplazar el empleado de manera adecuada sin generar riesgos de accidentes, además que permita realizar los procesos de forma separada siguiendo una secuencia lógica. Es decir, comenzamos con el proceso de lavado de las manos, hacemos recepción en dado caso cuando sea necesario, procedemos a manejo de limpieza y desinfección de productos o utensilios cuando se requiera. Si tenemos que realizar procesos de cocción, se hacen siempre, en este caso, con el ejemplo que estamos tomando, los hacemos en el fondo, preliminares, montaje de platos y salida del producto. Lo importante es que los procesos no se crucen para evitar contaminación cruzada. Nos referimos a, si usted está haciendo acá el montaje de un plato, no puede recibir materia prima en la misma sección, ni mucho menos procesar materia prima. Es decir, no puedo servir la ensalada y picar los vegetales en el mismo espacio porque estoy generando un riesgo de contaminación. A eso es a lo que nos hace referencia la norma en el punto que acabamos de describir. La normatividad nos hace referencia a que en los establecimientos que lo requieran, especialmente las fábricas procesadoras y envasadoras de alimentos, se debe contar con un área adecuada para el consumo de alimentos,
y descanso del personal que labora en el establecimiento. Ahora, cuando nos van a evaluar los requerimientos frente a la disposición del agua potable, la norma nos hace referencia a que esta debe ser de calidad potable y cumplir con las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Salud y de Protección Social. Se debe disponer de agua potable a la temperatura y presión requeridas en las diferentes actividades que se realizan en el establecimiento, así como para una limpieza y desinfección efectiva. Dependiendo de las dimensiones del local y de los requerimientos de proceso, el establecimiento deberá disponer de un tanque de almacenamiento de agua con capacidad suficiente para un día de trabajo, garantizando la potabilidad de la misma. La construcción y el material de dicho tanque se realizará conforme lo establecido en las normas sanitarias vigentes. Vamos a evaluar ahora pisos y paredes. Deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes tóxicos. Deben ser resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza y la desinfección. Debe garantizar total protección contra el acceso de animales, cuerpos extraños o contaminación por aguas lluvias, y deben estar debidamente identificados. Debe contar con un área para la disposición de los residuos sólidos, los cuales deben estar ubicados de tal manera que no representen riesgo de contaminación al alimento, a los ambientes o superficies de potencial contacto con este. Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente de las áreas de producción y disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores, el refugio de alimento de animales y plagas, y que no contribuya de otra forma al deterioro ambiental. Cuando hacemos referencia a las instalaciones sanitarias o baños, la referencia de la norma es la siguiente: se deben disponer de instalaciones sanitarias en cantidad suficiente, tales como servicios sanitarios y vestidores, independientes para hombres y mujeres, separados de las áreas de elaboración. Cabe aclarar que este requerimiento depende también de las dimensiones del local y del número de empleados que laboren en las áreas. Nos referimos a la separación de los baños. La norma nos hace referencia que cuando son microempresas que tienen un reducido número de operarios, no más de 6 operarios, se podrá disponer de un baño para el servicio de hombres y mujeres. Pero cabe resaltar que el área de vestieres y lockers debe ser aparte. No se deben almacenar elementos personales en bodegas de alimentos, porque puede generarse riesgo de contaminación. Los servicios sanitarios deben mantenerse limpios y proveerse de los recursos requeridos para la higiene personal. Se deben instalar lavamanos con grifos de accionamiento no manual, dotados con dispensador de jabón desinfectante, implementos desechables o equipos automáticos para el secado de manos, en las áreas de elaboración o próximos a estas, para la higiene del personal que participe en la manipulación de los alimentos y para facilitar la supervisión de estas prácticas. Estas áreas deben ser de uso exclusivo para este propósito. Conforme a esto, la norma es muy clara: no podemos realizar procedimientos de limpieza de diferentes elementos en un mismo pozuelo, es decir, el área de traperas debe ser solo para lavar la trapera, el área de lavado de utensilios debe ser solo para lavado de utensilios y el área de lavado de las manos debe ser exclusiva para el lavado de las manos. Ahondando un poco en el diseño y construcción del local, cabe anotar que los pisos, además de estar construidos en materiales resistentes, no porosos, impermeables y no absorbentes, deben ser antideslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten su limpieza. En las áreas de producción, el piso de las áreas húmedas debe tener una pendiente mínima de 2% y al menos un drenaje de 10 centímetros de diámetro por cada 40 metros cuadrados de agua servida, es decir, de agua que ya ha sido utilizada. Los drenajes del piso deben tener la debida protección con rejillas y, si se requiere, trampas adecuadas para grasa o sólidos, las cuales deben estar diseñadas de forma que permitan su limpieza. Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la acumulación de suciedad y la condensación, la formación de hongos y levaduras, el desprendimiento superficial y además facilitar la limpieza del mantenimiento. En lo posible, no se debe permitir el uso de techos falsos o dobles techos, a menos que se construyan con materiales impermeables, resistentes, lisos, de fácil limpieza y con accesibilidad a la cámara superior para realizar la limpieza, desinfección y desinfestación. Cuando hacemos referencia a las ventanas o aberturas que pueda tener el local, debemos tener en cuenta lo siguiente: las ventanas y otras aberturas en las paredes deben construirse de manera tal que se evite la entrada y acumulación de polvo, suciedades, al igual que el ingreso de plagas, y facilitar la limpieza y desinfección. Deben estar diseñadas las ventanas de tal manera que se evite el ingreso de agentes contaminantes y estar provistas con mallas anti-insecto de fácil limpieza y buena conservación, que sean resistentes a la limpieza y a la manipulación. Los vidrios de las ventanas ubicadas en áreas de proceso deben tener protección para evitar contaminación en caso de ruptura.
Al momento de revisar las puertas, estas deben tener superficie lisa, no absorbente, deben ser resistentes y de suficiente amplitud. Donde se precise, tendrán dispositivos de cierre automático y ajuste hermético. Las aberturas entre las puertas exteriores y los pisos y entre estas y las paredes deben ser de tal manera que se evite el ingreso de placas. Cuando hacemos referencia a la iluminación, los locales tendrán una adecuada y suficiente iluminación, natural o artificial, la cual se obtendrá por medio de ventanas, claraboyas y lámparas convenientemente distribuidas. La iluminación debe ser de la calidad e intensidad adecuada para la ejecución higiénica y efectiva de todas las actividades. Es muy importante que las lámparas, accesorios y otros medios de iluminación del establecimiento sean del tipo de seguridad y estar protegidos para evitar la contaminación en caso de ruptura y en general contar con una iluminación uniforme que no altere los colores naturales de los alimentos. Al momento de revisar la ventilación del local debemos tener en cuenta que esta debe ser adecuada para prevenir la condensación del vapor, polvo y facilitar la remoción del calor. Las aberturas para la circulación del aire estarán protegidas con mallas antiinsectos de material no corrosivo y serán fácilmente removibles para su limpieza y reparación. Ahora vamos a continuar con la descripción de los requerimientos para equipos y utensilios en los locales de alimentos. Vamos a describir lo que previamente hemos nombrado: diseño, material, construcción de los equipos. Deben estar destinados para su uso específico, eso lo vamos a ver ya en la parte práctica en el local que estamos estudiando. Entonces, vamos a estar muy atentos a la descripción de los requerimientos de la norma para equipos y utensilios. Los equipos y utensilios utilizados en el procesamiento, fabricación, preparación, envasado y expendio de alimentos dependen del tipo de alimento, materia prima o insumo, de la tecnología a emplear y de la máxima capacidad de producción prevista. Todos ellos deben estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y permitan desempeñar adecuadamente el uso previsto. Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos deben estar fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como la utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección. Es claro que todo el local, como los equipos, deben ir en función de garantizar higiene. Para esto, ya evaluamos la edificación y las instalaciones. Es muy importante que tengan presente que todos estos requerimientos de la norma van enfocados hacia la prevención de riesgos de contaminación. En los materiales, aunque la norma nos hace una descripción, no nos ciñe específicamente a un material en específico. Dependiendo de la producción o del área, se pueden escoger entre resinas, materiales sintéticos, pinturas epóxicas, pero que faciliten siempre la limpieza y eviten la contaminación del alimento. De ahí la necesidad de que las esquinas sean redondeadas o zócalos media caña para facilitar la limpieza. Se puede hacer un diseño inicial en la planta con el zócalo media caña, o ahora en el mercado hay medios que le permiten a usted incorporar la media caña después de haber diseñado ya el local. Claro que si lo contempla desde el origen es mucho mejor. En la parte de los equipos, los recubrimientos deben ser de fácil acceso a la limpieza. No podemos tener recubrimientos que suelten elementos extraños hacia los productos. Entonces, vamos a contemplar todo esto al momento de diseñar nuestro local y de adquirir los equipos con los cuales vamos a trabajar en una planta de alimentos. Todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un acabado liso, no poroso, no absorbente y estar libres de defectos, grietas u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimento o microorganismos que afecten la inocuidad de los alimentos. Todas las superficies en contacto con los alimentos deben ser accesibles para su limpieza o desmontables. Esto facilita los procesos tanto de limpieza como de desinfección e inspección. Los ángulos internos de las superficies de contacto con el producto deben poseer una curvatura continua y suave, de manera que puedan limpiarse con facilidad. En los espacios interiores en contacto con el alimento, los equipos no deben poseer piezas o accesorios que requieran lubricación, ni roscas de acoplamiento u otras conexiones peligrosas. Las superficies que tengan contacto directo con el alimento no deben recubrirse con pinturas u otro tipo de material desprendible que represente un riesgo para la inocuidad del alimento. En lo posible, los equipos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite el contacto del alimento con el ambiente que lo rodea. Las superficies exteriores de los equipos deben estar diseñadas y construidas de manera que faciliten su limpieza y desinfección y eviten la acumulación de suciedades, microorganismos, plagas u otros agentes contaminantes del alimento. Entonces, recordemos, esto aplica tanto como a ambientes internos del equipo como a los ambientes externos. Las mesas y mesones empleados en el manejo de alimentos
Deben tener superficies lisas, con bordes sin aristas, es decir, sin esquinas, y estar construidas con materiales resistentes, impermeables y de fácil limpieza y desinfección. Aclaramos que la norma no limita a este material, pero el más usado en el momento en la industria de alimentos es el acero inoxidable. Los recipientes usados para materiales no comestibles y desechados deben ser a prueba de fugas, debidamente identificados, construidos de material impermeable de fácil limpieza y desinfección, y de ser requerido provistos de tapa hermética. Los mismos no pueden utilizarse para contener productos comestibles. En este momento estamos haciendo referencia a los contenedores para los residuos. Cuando hacemos referencia a las condiciones de instalación y funcionamiento de los equipos, vamos a tener en cuenta que estos deben estar instalados y ubicados según la secuencia lógica del proceso tecnológico, desde la recepción de las materias primas y demás ingredientes hasta el envasado y embalaje del producto terminado. La distancia entre los equipos y las paredes, columnas u otros elementos de la edificación deben ser tal que permita funcionar adecuadamente y facilite el acceso para la inspección, mantenimiento, limpieza y desinfección.